¿Qué pasa? ¿Qué pasó para llegar a esto primero? Primero, para entender cómo fue posible que el dólar subiera de la manera en que subió en las últimas semanas, tenemos que entender un error que cometió el gobierno argentino, fundamentalmente el Banco Central en épocas de Federico Stroessner, cuando firmó con el Fondo Monetario Internacional el primer acuerdo en junio, que entre otras cosas establecía que el Banco Central no puede intervenir en el mercado cambiario y que el tipo de cambio se iba a fijar de manera libre. Recuerdo que cuando se hizo esta firma, el presidente en su momento dijo: los argentinos nos vamos a tener que acostumbrar a eso que no estamos acostumbrados. No, la realidad es que no nos acostumbramos. A eso, y que eso de dejar totalmente libre el mercado cambiario y de impedir que el Banco Central intervenga, está bien en los libros de economía, está bien en una economía normal, tranquila, es lo que tienen en mente los funcionarios del fondo, pero es impracticable, inviable en Argentina, porque Argentina es una economía bimonetaria, que nos manejamos y pensamos en pesos y en dólares, y si el Banco Central no puede intervenir en el mercado cambiario, el tipo de cambio queda indeterminado, puede ser cualquier valor, es decir, en medio de una corrida el Banco Central no puede frenarlo, y en medio de una corrida no es que con un dólar más alto la corrida se para automáticamente, al contrario, en medio de una corrida todo el mundo sale a comprar dólares, porque ya no importa que el dólar esté caro, sino que lo que está mirando el que va a estoquearse de dólares no es a cuánto está el valor, sino cuánto cree que puede estar. Entonces, si a 40 está caro, pero cree que puede estar a 50 o a 60, va a seguir la demanda de dólares. Eso es muy peligroso, y eso fue lo que ocurrió, que llevó el dólar a pasar incluso la semana pasada los 40 pesos por dólar. Ahora el gobierno tiene la oportunidad, y yo creo que además tiene la obligación de convencer en estos días al Fondo Monetario Internacional de cambiar esa cláusula. Hay cierta lógica del Fondo Monetario, que es: yo no te voy a dar los dólares para que te los quemes sosteniendo un tipo de cambio insostenible. O vendiéndoselos para que después, o usándolos para los viajes al exterior. Bueno, el punto es que ahora, con un dólar alto, y además con un dólar que hace que ahora todas las reservas que tiene el Banco Central ahora alcanzan a un tipo de cambio de 40 o más para cubrir absolutamente toda la base monetaria, todas las LEVAC. Hoy la cuenta da, digamos. Hoy la cuenta da para que el gobierno argentino pueda convencer al Fondo Monetario que si le permite intervenir libremente, paradójicamente ya no va a perder más reservas, porque ahora la lógica, si lograra eso Argentina, es que cualquiera que vaya a comprar dólares, al hacer los números, se dé cuenta que corre riesgo de comprar dólares a más de 40, porque el Banco Central podría decidir poner sobre la mesa todos los dólares que hagan falta para comprar dólares a 40 o 41 o 42, y el que compró más de eso termina perdiendo. Es decir, Argentina necesita una lógica de dólar administrado, que no quiere decir sostener un dólar atrasado y terminar en una crisis perdiendo todos los dólares. O en un 1 a 1 donde ya era insostenible. El Banco Central puede dejar que vaya subiendo el tipo de cambio para acomodarse, que se vaya acomodando. pero que siempre sepamos que el tipo de cambio va a ser el que el Banco Central decida y no el que fije el mercado. Por eso tenemos que mirar atentamente ahora en las negociaciones con el Fondo Monetario si Duhovne logra convencerlo al fondo. No es fácil, porque la lógica de los economistas del fondo es dejarlo que suba hasta que esto se ajuste. Lo que no saben es que eso puede ocurrir a un tipo de cambio tan alto que directamente ya no nos queda país. Sí, además, bueno, esto también es política, ¿no? Y yo creo que el fondo no solamente en Argentina está mal visto por experiencias, sino en muchos lugares. Y bueno, también la apuesta del fondo es reivindicarse un poco con Argentina, teniendo en cuenta, bueno, estos permisos, entre comillas, que dio el fondo para no cortar con las ayudas sociales, con determinados subsidios y con determinadas cosas que en otro momento, hace 20 años, a lo mejor el fondo eso hubiese dicho: no, bueno, esto es lo primero que se saca y vamos por acá. Digo, hoy es un consenso de Washington como más laxo. Porque, bueno, el Fondo Monetario viene golpeado porque se ha equivocado mucho en las últimas décadas en sus distintos planes en distintos países, incluyendo Argentina, y esta situación es claramente un problemón para nosotros que vivimos en Argentina, pero también es un problema grande para el Fondo Monetario. Imagínate, Vivi, que el Fondo Monetario firma un acuerdo en junio y 2 meses después ese acuerdo
es absolutamente inviable, no se puede ¿Qué cumplir. día de junio lo firmaron? No me acuerdo, pero en algún momento, Pero mediados me de parece junio. sí, me parece que fue cerca del Día de la Bandera, por ahí, o sea, no pasaron ni 2 meses. Exactamente, entonces vos imagínate que claro, el fondo había puesto en ese acuerdo, acordado con Argentina, que si la inflación llegaba a superar el 27%, había que hablar con hasta el el staff, 32 hasta el nos 32 permitía. había que hablar con el directorio del Banco Central y del Fondo Monetario, y 2 meses después, claro que la inflación va a estar mucho más arriba de eso. Entonces esto es un problema para el Fondo Monetario, para los economistas del fondo, es un problema para Christine Lagarde, que tiene aspiraciones políticas en Francia, y por supuesto que un programa no solo fracase, sino que fracase tan rápido, claro, es un problema. Yo creo que eso entendió el presidente cuando ese miércoles, con ese famoso mensaje tan criticado, que en términos de comunicación dejó mucho que desear, pero esa lógica de cómo el presidente sale a anunciar algo que todavía no está acordado, en realidad le estaba marcando la cancha sabiendo que el Fondo Monetario también está en problemas. Claro, conociendo las debilidades del otro, entonces... Por eso ahora deberíamos esperar una negociación relativamente rápida, probablemente más fácil que se pongan de acuerdo Argentina y el Fondo Monetario en las cuestiones fiscales, porque ahora también con un dólar alto, las opciones que hay para cerrar el déficit fiscal son más grandes. Claro, porque en realidad el ajuste lo hace la devaluación. Sí, hay una parte que ya estaba prevista, con reducción de obra pública, con licuación de salario públicos con inflación, con reducción de subsidios económicos subiendo tarifas, pero ahora el tramo adicional para ir al equilibrio fiscal es básicamente con retenciones, que es lo último que hubiera querido el gobierno, pero cuando el dólar llegó a 40, el gobierno se dio cuenta que ahí tenía una oportunidad. Sácame de una duda. Con esta nueva ejercicio matemático que te las pongo al 18, pero te cobro $4, ¿cómo termina quedando el número para el campo? Bueno, como este es un dólar bastante alto, el campo va a poder absorber esos 4 pesos por dólar. El gobierno juega además con generar la expectativa que si el dólar sigue subiendo, esos $4 que hoy son esos 10%, 4 pesos. Esos 4 pesos, perdón, que son ahora el 10% del valor si sube a 44 si va sube a ser, a 50 pasa del claro. 10% al 8%, pero también el gobierno, por supuesto, hacia adelante, si el dólar sube, también podría ajustar esa cantidad en pesos. Y hay otros sectores en donde le caben los 3 pesos por dólar, pero donde hay mucho más margen, por ejemplo, en los servicios basados en el conocimiento, el software, que por supuesto, como cualquier sector, seguramente tendrá la reacción de plantear que no está de acuerdo, es otra carga tributaria. Además, en caso de que a futuro el dólar empiece a atrasarse con respecto a la inflación, empieza a subir el peso de esa retención, pero hoy los números dan, y más teniendo en cuenta el planteo que le hace el gobierno a cada uno de los sectores. Le está planteando que esto es una situación de emergencia. ¿Se dio cuenta? Se dio cuenta cuando llegó a 40, que el daño cuando de un el dólar agua tan alto, el daño generado por un dólar tan alto ya está, va a tener un impacto social muy grande, un impacto en la inflación muy grande, pero por lo menos ahora cambia el escenario para arreglar las cuestiones fiscales. Ahora hay un poco más de margen. Por supuesto, eso le genera discusiones con los distintos sectores, le genera muchas críticas, pero claramente es una situación de emergencia. Y la mayor parte de las medidas para bajar el déficit fiscal, por supuesto, no son sostenibles a largo plazo, no son una reforma, no implican una reforma estructural, ni bajar el peso del Estado en la economía. Son todas decisiones de emergencia y estamos verdaderamente... De coyuntura por la emergencia. Estamos verdaderamente en una emergencia. Creo que hay que leerlo desde ese lugar. Y al ciudadano común, al que no... Yo hay algo que no puedo entender de economía hace bastante poco. El tema de las importaciones. Digo, al que me trae dólares genuinos, le pone un impuesto. Y al que importa, le deja que importe lo que quiera. En mi matriz, en mi cabeza, no me cierra. ¿Estoy muy desubicada o...? No, el gobierno sabe esto. De hecho, no quería poner retenciones. Había sido una decisión muy personal, incluso del presidente, de sostener el cronograma de reducciones de retenciones a la soja. Pero como te decía, esto cae en la lógica de
sectores exportadores ahora tienen un dólar alto, sí. usamos esta partecita para arreglar las cuestiones sectores importadores. del Estado. Y sectores importadores en realidad ahora le juega exactamente al revés, todas las importaciones se encarecen en el mercado interno, entonces eso pone cierta protección a los sectores que compiten con importaciones. En el fondo, en los números fríos, es lo mismo tener un tipo de cambio bajo y poner, por ejemplo, aranceles de importación, que son impuestos, o tener un tipo de cambio alto. Exactamente, juegan de la misma manera. De la misma manera que con las exportaciones, tener un tipo de cambio bajo sin retenciones puede ser equivalente a tener retenciones con un tipo de cambio más alto. Con eso está jugando el gobierno en este contexto de altísima urgencia. Por supuesto, las cuestiones relacionadas con qué estructura productiva queremos tener, qué modelo de país, qué sectores queremos incentivar, si queremos incentivar las exportaciones, los servicios basados en el conocimiento, el valor agregado. Todas esas discusiones, en medio de una urgencia de estas características, pasan a segundo plano. Pasan a segundo plano. Lamentablemente, porque siempre estamos jugando en con esto que a largo plazo siempre lo dejamos de lado. Eso es lo importante. Lo que pasa es que hoy nos tenemos que dedicar a lo urgente, porque si no, si esto sigue así, no tenemos país y todavía estamos jugando muy al límite. Hay que acordar con el fondo, hay que ver cómo los mercados toman todo esto, hay que ver, para mí es muy importante esto de cambiar la política cambiaria, porque si siguiéramos con esa lógica es extremadamente peligroso. Seguir los libros de economía y dejar que el dólar se ajuste donde sea es muy peligroso. Sí, aparte también yo no creo en esa conspiración de que los que hicieron la compra grande el jueves fueron los que de los cuadernos, de esto, no creo en esa conspiración, pero sí creo que hay gente que tiene muchísima plata y que bueno, y que te puede mover el amperímetro y que te puede hacer tambalear y subir o bajar el dólar. Entonces, bueno, con más razón, con el Banco Central, aunque tenga 53 mil millones de dólares impedido de ir al mercado cambiario, el mercado cambiario te lo mueve cualquiera, porque con muy pocas operaciones podés hacer subir el dólar. Ahora, cuando el Banco Central, teniendo 53 mil millones de dólares a un tipo de cambio alto, ya puede intervenir en el mercado, la historia cambia porque ya no es tan fácil mover la aguja. Esta historia de poner 200 millones por día, la verdad que parece un chiste. Bueno, lo que pasa es que eso formó parte de esta lógica del fondo. Yo no te voy a dar dólares para que vos te los rifes en el mercado cambiario. Sí te estoy dando parte de los dólares para que financies déficit fiscal, por lo tanto los vas a tener que vender para cambiarlo por pesos. Entonces busquemos un mecanismo en el que puedas hacer esa venta de dólares para hacerte de pesos, pero que sea neutral en términos del mercado cambiario. Es decir, una cosa es vender para tratar de incidir sobre el precio y otra cosa es vender con licitaciones todos los días igual de una manera neutra, porque eso estrictamente no es una intervención cambiaria. Está poniendo dólares en el mercado que de otro modo no estarían, pero no sirve para contener una corrida. Y lo que ha estado haciendo el Banco Central es tratando de contener una corrida con el único instrumento que tiene, que son los instrumentos monetarios, subir tasa de interés, sacar liquidez del mercado. Eso hace que tengamos una tasa de interés altísima que hace inviable la economía. Hace inviable la economía, corta la cadena de pagos, las pymes están por eso destrabar o cambiar esta cuestión cambiaria, entre otras cosas, además permitiría bajar tasa de interés. Sí, es como que moviendo esto ya todo lo otro se va empieza a acomodar. Y permitiría además algo muy difícil de explicarle a los burócratas del fondo, que la economía argentina vuelva a tener precio, cosa que desapareció, los precios desaparecieron la semana pasada, porque nadie sabe cuál es su costo de reposición. Gastón, ahora que decís esto de los precios que desaparecieron la semana pasada, al televidente, aquel que no maneja estos parámetros de que si el Banco Central puede o no puede frenarlo, ¿qué hace la gente? Porque digo, esto de que no hay precio se ve en la economía diaria, se ve en que un supermercado cobra un precio, el otro cobra otro, una despensa pretende cobrar. ¿Y qué hace uno? Porque está bien, nosotros, yo tengo 45 años, yo tengo en la memoria colectiva, yo tengo hasta lo de Alfonsín, hasta la hiperinflación de Alfonsín, porque bueno, somos muchos hermanos, mi mamá compraba para traer a Córdoba mientras mis hermanos estaban estudiando acá, y era ir a la mañana, primero porque nos vendían 2 kilos de azúcar, una botella de aceite por persona. Ir a la mañana y volver a ir a la tarde, y ya en la tarde era un precio que no podíamos creerlo. Entonces uno tiene en la memoria colectiva el tema de la inflación y de la hiperinflación. ¿Y cómo haces esto? ¿De qué manera podemos
los ciudadanos comunes de alguna forma protegernos de esto? Bueno, primero no hay recetas generales, pero sí obviamente esto requiere estar muy atento. Esto que ocurre que nadie sabe cuál es su costo de reposición hace que vos puedas tener para un mismo producto dos comercios, uno de los cuales es bien consciente de que corre el riesgo de fundirse si vende por debajo del costo de reposición. Entonces el que es consciente de eso seguramente o no te quiere vender en un momento límite como fue cuando el dólar llegaba el jueves a 40, y el viernes, o te pone un precio muy alto porque en realidad está previendo el costo que probablemente tenga cuando tenga que reponer la mercadería. Entonces vas a encontrar un precio muy caro en alguien que hasta puede no estar especulando, sino simplemente protegiéndose. Tratando de sobrevivir. Y de otro lado podés encontrar otro comercio que te está vendiendo tal vez al costo histórico, no al costo de reposición. Vas a conseguir ahí un bien barato y es probable que ese comerciante, si vende mucho, se termine fundiendo. Esto también para entender lo que uno encuentra del otro lado y en lugar de, en una de esas, enojarse con el que está del otro lado, como mínimo entender lo que está ocurriendo, que es realmente muy, muy complejo. Pero esto implica que efectivamente hay precios muy distintos en la economía y requieren estar atentos. No es fácil de todas maneras actuar en consecuencia, porque por ejemplo hacer las compras habituales buscando el precio por todos lados, eso por supuesto es inviable. Las personas tienen que dedicar su tiempo a sus actividades, no pueden estar todo el tiempo recorriendo, buscando precios, pero tienen que saber que hay mucha diferencia de precio. Para algunos productos en particular, que en todo caso puedan esperar, hoy no es el mejor momento de comprar. Por ejemplo, si uno va hoy a comprar una computadora, una PC o una notebook o algún electrónico, probablemente note, si viene siguiendo los precios, que el precio en estos días es mucho más alto que el que tenía en dólares hace una semana atrás. Es porque el que está vendiendo eso se está cubriendo de que no sabe si cuando lo repone el dólar va a estar a 40, 50 o a 60. Entonces, hatra que esto decante un poco, ese tipo de producto implica que si uno lo compra, lo va a comprar caro. Y otra cuestión a tener en cuenta, el costo financiero. Costo financiero con tarjeta de crédito, pero esta cosa todo el mundo lo sabe, del tema de pagar los mínimos o comprar en cuotas cuando hay un costo financiero muy alto ahí. Eso también hay que tener en cuenta, porque estamos en un contexto donde es muy fácil terminar teniendo costos que uno no preveía. Gastón, nos quedan un minuto. Perspectivas. Salimos de esta porque lamentablemente parece que anoche ya hubo saqueos en Chaco. Habría un fallecido, un chico de 13 años, por un balazo que quedó como en el medio. Tenemos muy vivo los argentinos ese tema. Y los cordobeses más todavía por una experiencia que no tuvo que ver con hiperinflación ni nada, pero sí tuvo que ver con una situación particular, y estamos como todos muy el tema social. Salimos, ya sé que el tendal va a ser grande, porque ya con esta devaluación el tendal está. ¿Se sale, se puede? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, primero creo que efectivamente se puede. Efectivamente los próximos meses, hasta final de año y probablemente los primeros meses del año que viene, en términos sociales van a ser muy complejos. El gobierno lo sabe. Creo que afortunadamente las señales son de que el gobierno es muy consciente de esto y por eso más partidas para ayuda social, tener en cuenta la cuestión de los alimentos. Igual es un caldo de cultivo para mucha inestabilidad social. Ahí hay un riesgo grande y por la cuestión estrictamente económica, creo que hay altas chances de que Duhovne logre con el Fondo Monetario el acuerdo fiscal que está buscando, porque ahora se puede ir al equilibrio fiscal, va a ser muy, muy duro, pero este dólar alto permite un poco más de margen de acción del que tenía el gobierno algunas semanas atrás, y creo que la cuestión clave es esta que decíamos, porque tienen que lograr el Banco Central frenar el dólar y dar la señal de que ahora el dólar va a ser el que el Banco Central quiera. Eso estabilizaría esta locura con el dólar, la economía volvería a tener precio y hasta podría el Banco Central empezar a bajar las tasas de interés. Y en cuanto a la política, todos hemos escuchado en estos días, se le piden grandes acuerdos que el gobierno no va a hacer, así que no tendríamos que hacernos expectativas de algo que no va a ocurrir. El presidente de la Nación va a seguir gestionando
como él gestiona, uno no puede cambiar la forma de gestionar de un presidente. Lo que sí es probable, y lo vamos a ver en estos días, es que logren sí un acuerdo con los gobernadores para el presupuesto, por algo bastante simple. Los gobernadores también se asustaron con el dólar a 40 porque tienen deuda en dólares. Así que van a estar sentaditos ahí negociando, y de hecho ya hay algunas cosas que han acordado.